¿Sabes por qué parece que algunos hogares nunca logran retener el dinero? ¿Por qué, sin importar qué tan duro trabajen las personas dentro de esas paredes, sin importar cuántas horas se esfuercen, el dinero simplemente se escapa como agua entre los dedos? Hay hogares donde el dinero entra, pero nunca se queda. Llegan ingresos, aparecen oportunidades, pero algo ocurre dentro de esas paredes que hace que la prosperidad no logre permanecer. Hoy voy a compartir contigo algo que la mayoría de las personas jamás escuchará en toda su vida. No es algo que se enseñe en la escuela, ni algo que un asesor financiero vaya a decirte. Proviene de una antigua sabiduría judía transmitida durante generaciones de rabinos y tiene que ver con un día específico de la semana en el que nunca, jamás deberías limpiar tu hogar. Porque según estas enseñanzas, cuando limpias en ese día, no solo estás quitando polvo, literalmente estás barriendo tu riqueza hacia la puerta. Y muchas veces esa energía de prosperidad tarda mucho en regresar. He pasado más de 30 años estudiando el Talmud, la Cábala y las enseñanzas sagradas que las familias judías han preservado durante más de 3000 años. Mi abuelo era rabino. Su padre también lo fue, y el padre de él antes que él. Este conocimiento ha sido transmitido como un legado familiar, y hoy voy a romper el silencio sobre uno de los principios más poderosos, y también más incomprendidos, de toda la sabiduría judía. Al final de este video sabrás exactamente qué día destruye tu energía financiera cuando limpias, por qué sucede según los textos antiguos, y lo más importante, qué deberías hacer en su lugar ese día para atraer la riqueza como un imán. Pero necesito pedirte algo. Mira este video completo, porque el secreto más poderoso, el que conecta todo, aparece hacia el final. Y si te lo pierdes, podrías estar sacando el dinero de tu casa sin siquiera darte cuenta. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás listo para descubrir este principio y prestar atención al día en que limpias tu hogar a partir de hoy, escribe en los comentarios prosperidad. Si este mensaje llegó a ti por alguna razón, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu relación con el dinero. He visto a personas transformar sus finanzas en 30 días simplemente por comprender lo que estoy a punto de enseñarte. Y también he visto a personas que ignoraron esta advertencia y observaron cómo su dinero desaparecía mes tras mes, año tras año, sin entender jamás qué estaba ocurriendo realmente en su vida. Por eso quiero pedirte algo muy simple. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede hacer que mires tu propio hogar de una manera completamente distinta. Cuando era un hombre joven, tenía alrededor de 22 o 23 años y atravesaba un momento complicado. Había estudiado la Torá prácticamente toda mi vida. Conocía las oraciones, entendía las festividades, comprendía muchas de las tradiciones que se transmiten dentro del judaísmo. Sin embargo, había algo que simplemente no lograba entender: el dinero. Trabajaba duro, cumplía con mis responsabilidades y hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Aún así, cuando llegaba el final de cada mes, el resultado era siempre el mismo. El dinero desaparecía y me quedaba con la sensación de que algo faltaba, como si existiera una pieza del rompecabezas que nadie me había explicado. Recuerdo una tarde muy clara en el estudio de mi abuelo. Era después del Shabbat. Las velas ya se habían consumido lentamente y la casa estaba envuelta en un silencio profundo. Él me observó con una mirada tranquila y dijo algo que nunca olvidé. Me explicó que la riqueza en la vida de una persona rara vez depende únicamente de lo que gana. La verdadera diferencia aparece en lo que una persona sabe proteger. Luego añadió algo que en ese momento me sorprendió. Dijo que esa protección comienza dentro del propio hogar y que muchas veces depende de acciones muy simples que repetimos cada semana sin pensar demasiado en ellas. Me explicó que los antiguos rabinos habían observado algo que la mayoría de la gente moderna ha olvidado. Existen momentos específicos de la semana
en los que la energía espiritual de la abundancia fluye hacia el hogar. Y cuando una persona limpia, barre, trapea o saca la basura en esos momentos, puede estar retirando simbólicamente esa energía antes de que tenga la oportunidad de asentarse. Debo decirte algo con honestidad. En ese momento me costaba creerlo. Era joven y pensaba que entendía más de lo que realmente entendía. Aún así, mi abuelo me propuso un desafío muy simple. Me dijo que lo probara durante un mes, solo un mes, que evitara limpiar el hogar en ese día específico y observara con atención lo que ocurría. Acepté hacerlo y en apenas 3 semanas comenzaron a pasar cosas curiosas. Recibí un pago inesperado de un proyecto que había olvidado. Un vecino me recomendó para una oportunidad de negocio que jamás habría encontrado por mi cuenta. Incluso mis gastos ese mes fueron más bajos de lo que habían sido en más de un año. Fue entonces cuando comprendí que aquello que mi abuelo me había enseñado era mucho más profundo de lo que parecía. Para entender realmente este tema, primero necesitas conocer una idea fundamental que aparece en las enseñanzas del Talmud. El Talmud explica que cada hogar desarrolla una atmósfera espiritual, una especie de campo invisible que puede atraer o debilitar la prosperidad. Los antiguos rabinos llamaban a esta atmósfera el masal del hogar. Este masal cambia con el tiempo. Puede fluctuar según el día de la semana, según las acciones que realizas dentro del hogar e incluso según el momento del día en que ciertas actividades se realizan. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de esta dimensión. Piensan que limpiar es simplemente limpiar, que una escoba es solo una escoba. Sin embargo, dentro de la tradición mística judía, cada acción física tiene también una consecuencia espiritual. Y cuando comienzas a comprender esto, empiezas a notar que incluso los hábitos más simples pueden influir en la forma en que la prosperidad entra o se aleja de tu hogar. Cuando barres el suelo, en la tradición mística judía se entiende que estás haciendo algo más que mover polvo o suciedad. Cada movimiento dentro del hogar altera el ambiente espiritual que existe dentro de esas paredes. Estás moviendo energía. Y cuando esa energía se mueve en el momento equivocado, puede ocurrir algo que la mayoría de las personas jamás imagina. La bendición que estaba acercándose a tu hogar termina saliendo antes de asentarse. Por eso quiero proponerte algo muy simple en este momento. Escribe en los comentarios las palabras: protejo mi abundancia. Solo escribe eso: protejo mi abundancia. Cuando declaras algo de manera consciente, comienzas a alinear tu mente y tus acciones con ese principio. Y en muchas tradiciones espirituales, incluida la tradición judía, la palabra pronunciada tiene un poder real sobre la forma en que diriges tu vida. Ahora quiero hablarte con mucha claridad, porque probablemente conozco muy bien el lugar desde donde estás escuchando este mensaje. Estás viendo este video porque sientes que algo en tu vida financiera no está funcionando como debería. Quizás ganas un dinero razonable, pero desaparece antes de que puedas construir algo sólido con él. Tal vez llevas años en el mismo nivel de ingresos, intentando mejorar, intentando avanzar, pero cada esfuerzo parece llevarte de vuelta al mismo punto. A veces incluso puede sentirse como si existiera una especie de muro invisible entre tú y la verdadera libertad financiera. He visto esa situación miles de veces a lo largo de más de 30 años escuchando historias, conversando con personas y estudiando estas enseñanzas, y con el tiempo he comprendido algo muy importante. El problema casi nunca es la falta de esfuerzo. Tampoco suele ser la falta de inteligencia. Muchas de las personas que luchan financieramente son trabajadores dedicados y personas muy capaces. Lo que ocurre con frecuencia es algo mucho más sutil. Sin darte cuenta, puedes estar rompiendo ciertos principios espirituales que influyen en la forma en que la riqueza fluye hacia tu vida. Durante décadas se ha repetido la misma fórmula para alcanzar el éxito financiero: trabajar más duro, ahorrar más dinero, invertir con inteligencia. Esos principios tienen valor y forman parte del camino. Sin embargo,
Muchas veces algo falla incluso cuando una persona hace todo eso correctamente. El primer punto es este. Trabajar cada vez más duro sin una alineación espiritual puede sentirse como correr sobre una cinta de ejercicio. Estás gastando energía, estás moviéndote constantemente, pero el lugar en el que te encuentras apenas cambia. En la tradición judía existe una enseñanza que se ha repetido durante generaciones y que aparece citada en la literatura rabínica a partir de los proverbios. La verdadera riqueza llega con la bendición. Cuando esa bendición está presente, el esfuerzo produce fruto. Cuando esa bendición se debilita, incluso el esfuerzo más grande parece quedarse corto. El segundo punto tiene que ver con el ahorro. Muchas personas creen que la solución está únicamente en guardar dinero y controlar los gastos. Sin embargo, cuando el entorno del hogar tiene lo que los sabios describen como fugas espirituales de abundancia, el dinero puede comportarse como agua dentro de un recipiente con una pequeña grieta. Puedes seguir llenándolo una y otra vez, pero el nivel nunca parece mantenerse. El tercer punto está relacionado con las inversiones. Existen personas extremadamente inteligentes en el mundo financiero que saben analizar mercados, calcular riesgos y detectar oportunidades. Aún así, a lo largo de los años he visto a inversores muy capaces perder grandes cantidades de dinero, y en muchas ocasiones el problema no estaba en su estrategia financiera, sino en el ambiente espiritual que existía dentro de su propio hogar. Aquí aparece una idea que muchas personas encuentran difícil de aceptar al principio. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que el mundo físico es la única realidad que importa. Si algo puede verse, tocarse o medirse, entonces es real. Todo lo demás se considera imaginación o superstición. Sin embargo, dentro de la tradición judía, la perspectiva es diferente. Durante miles de años, los sabios han enseñado que lo físico es solo la última etapa de un proceso mucho más profundo. Antes de que algo aparezca en el mundo material, primero toma forma en una dimensión espiritual. El Talmud transmite una enseñanza muy conocida que afirma que 40 días antes de que nazca un niño, una voz celestial declara cuál será su fortuna. Esta idea no significa que tu destino esté completamente cerrado o que tu vida esté predeterminada. Lo que enseña es que la riqueza también tiene una dimensión espiritual que precede a su manifestación en el mundo físico. A lo largo de generaciones, los rabinos estudiaron esta relación entre lo espiritual y lo material y comenzaron a organizar ese conocimiento en prácticas concretas que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. He visto transformaciones que a muchas personas les parecerían difíciles de creer. Personas que estaban completamente ahogadas en deudas, personas que apenas podían cubrir el alquiler cada mes, personas que sentían que todo en su vida financiera estaba bloqueado. Y aún así, después de unas pocas semanas de aplicar estos principios, especialmente el principio que estás a punto de conocer en detalle, algo comenzó a cambiar. La situación financiera empezó a moverse en otra dirección. Nuevas oportunidades aparecieron. Gastos inesperados dejaron de acumularse. Ingresos que antes parecían imposibles comenzaron a llegar. Y lo más interesante es que estas personas no cambiaron su profesión ni ganaron la lotería. Lo que ocurrió fue mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Dejaron de actuar en contra de las leyes espirituales que influyen en el flujo del dinero y comenzaron a actuar en armonía con ellas. Ahora quiero mostrarte el método completo y te pido que prestes mucha atención, porque cada detalle tiene su razón de ser. El día del que estamos hablando, el día en el que se evita limpiar el hogar, comienza el viernes por la tarde y se extiende hasta el sábado por la tarde. Ese periodo es conocido como Shabbat. Tal vez en este momento estás pensando algo muy común, que esta práctica pertenece únicamente al judaísmo y que solo tiene sentido para quienes forman parte de esa tradición. Sin embargo, las leyes espirituales que están codificadas en el ciclo del Shabbat funcionan de una manera muy parecida a las leyes naturales del universo.
funcionan independientemente de si una persona cree en ellas o no. Dentro del Talmud, especialmente en el Tratado Shabbat, se enseña que al comenzar este periodo, desciende sobre el hogar la Shejiná, que representa la presencia divina asociada con la protección, la armonía y la bendición. Los sabios describían esta presencia como una fuerza espiritual que entra en el hogar y trae consigo la energía de la prosperidad para la semana que está por comenzar. Aquí aparece el punto más importante de todo este principio. Cuando una persona limpia durante el Shabbat, cuando barre el suelo, cuando trapea, cuando saca la basura o realiza una limpieza pesada dentro de ese periodo, está alterando el ambiente espiritual que acaba de llegar al hogar. Desde la perspectiva de la tradición rabínica, esas acciones empujan fuera de la casa la energía que estaba destinada a permanecer allí durante toda la semana. Por esa razón, muchas familias judías evitan realizar ese tipo de tareas en ese momento específico. No se trata simplemente de una costumbre cultural. Forma parte de un principio espiritual que ha sido observado y practicado durante generaciones. Ahora quiero explicarte por qué este enfoque es tan distinto a lo que la mayoría de las personas ha escuchado sobre dinero y prosperidad. Primero, este principio actúa en el plano espiritual. Cuando aplicas esta práctica, no solo estás cambiando un hábito doméstico, estás sincronizando tus acciones con un ritmo que forma parte del ciclo espiritual de la creación. Segundo, estas enseñanzas han sido observadas y refinadas durante aproximadamente 3000 años. No es una moda reciente ni una idea que apareció hace poco tiempo. Forma parte de un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación dentro del judaísmo. Tercero, requiere tu participación consciente. Nadie puede aplicar este principio por ti. Cada semana eliges preparar tu hogar antes del Shabbat y respetar ese momento especial. Esa decisión consciente es lo que crea la alineación espiritual. Cuarto, muchas personas comienzan a notar cambios con relativa rapidez. A veces en cuestión de semanas empiezan a percibir una diferencia en la forma en que las oportunidades financieras se presentan en su vida. Quinto, este principio puede aplicarse independientemente de la religión de la persona. Comprender el ritmo del Shabbat y respetar ese momento dentro del hogar es suficiente para comenzar a experimentar su efecto. Existe una enseñanza conocida en el Tratado Shabbat que dice que quien honra el Shabbat recibe bendición en su vida. La idea detrás de esta enseñanza es sencilla. Cuando una persona respeta el ritmo espiritual del tiempo, ese ritmo comienza a trabajar a su favor. Ahora quiero mostrarte cómo aplicar este principio de manera práctica. Todo comienza el viernes antes del atardecer. El hogar debe estar limpio antes de que comience el Shabbat. La limpieza pesada se realiza durante el día viernes. Barrer, trapear, organizar, sacar la basura o lavar la ropa. El objetivo es que, cuando el Shabbat llegue, el hogar esté preparado para recibir la energía de la bendición. Imagina tu hogar como un recipiente. Cuando ese recipiente está limpio y preparado, puede contener lo que llega a él. Cuando está desordenado o lleno de residuos, lo que entra tiende a dispersarse. Por eso el primer elemento de esta práctica consiste en preparar el hogar antes del atardecer del viernes. Barrer los pisos, limpiar la cocina, retirar la basura y organizar el espacio. Dentro de la enseñanza cabalística, esta limpieza representa la preparación del recipiente que recibirá la abundancia. Muchas familias han adoptado esta práctica tan simple y han observado que la atmósfera de su hogar cambia de una manera notable. Existe también una recomendación práctica. Comenzar la limpieza al menos 2 o 3 horas antes del atardecer del viernes permite hacerlo con calma, sin prisas y con una actitud consciente. La idea es tratar este momento como una preparación importante, no como una tarea más de la semana. El segundo elemento tiene que ver con la luz. En la tradición judía se encienden 2 velas al comenzar el Shabbat. Estas velas simbolizan 2 aspectos fundamentales de la abundancia: la capacidad de recibir
y la capacidad de compartir. La luz de las velas tiene un significado profundo dentro de la tradición cabalística. Representa la presencia espiritual que ilumina el hogar y crea un ambiente de protección para la semana que comienza. Por lo general se utilizan 2 velas blancas que se colocan en la mesa del hogar o en un lugar visible. Se encienden poco antes del atardecer del viernes, creando así el inicio simbólico del Shabbat dentro de la casa. Muchas personas que han comenzado a realizar este gesto sencillo han notado que la atmósfera de su hogar se vuelve más tranquila, más armoniosa, como si algo invisible comenzara a equilibrar el ambiente. Y cuando el hogar se convierte en un espacio de armonía, la prosperidad encuentra un lugar mucho más fácil para quedarse. El tercer elemento tiene que ver con el pan. Dentro de la tradición judía, se colocan 2 hogazas de jalá sobre la mesa del Shabbat. El pan representa el sustento, la provisión y la seguridad de que el alimento siempre llegará al hogar. En el Talmud se recuerda que el maná que caía del cielo durante el tiempo del desierto aparecía en porciones dobles el día viernes, de manera que el pueblo no tuviera que recolectarlo durante el Shabbat. Cuando colocas 2 panes sobre la mesa, estás recreando ese mismo principio dentro de tu hogar. Es un símbolo de confianza en la abundancia. Estás mostrando a través de una acción sencilla que confías en que el sustento llegará. El tipo de pan puede ser cualquiera. 2 hogazas o 2 panecillos son suficientes. Lo importante es colocarlos sobre la mesa antes de que comience el Shabbat y cubrirlos con un paño limpio, como se hace tradicionalmente. El cuarto elemento es el descanso. Para muchas personas modernas, este punto resulta difícil de aceptar y al mismo tiempo es uno de los más importantes. Desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde se descansa. Durante ese periodo se evita limpiar, barrer, trapear, sacar la basura, hacer lavandería o realizar trabajos domésticos pesados. En el Talmud se enseña que el descanso del Shabbat no es simplemente una pausa física, es una declaración espiritual. Cuando descansas, estás demostrando confianza. Estás mostrando que tu vida no depende únicamente de tu esfuerzo constante. Estás permitiendo que la bendición actúe en tu favor incluso cuando tus manos permanecen quietas. A lo largo de los años he visto a muchas personas que vivían en un estado permanente de movimiento. Siempre trabajando, siempre organizando, siempre intentando adelantarse al siguiente problema. Curiosamente, su dinero reflejaba esa misma inquietud. Llegaba y se iba con la misma rapidez. En el momento en que aprendieron a detenerse durante este día específico, comenzaron a notar que su vida financiera también se volvía más estable. El quinto elemento es la intención. Antes de que comience el Shabbat, colócate en el centro de tu hogar por un momento. Cierra los ojos y expresa una intención clara en voz alta. Puedes decir algo como esto: doy la bienvenida a la abundancia en este hogar. Doy la bienvenida a la paz. Doy la bienvenida a la prosperidad. Libero toda preocupación por el dinero y confío en la provisión que llega a mi vida. En la tradición cabalística se enseña que las palabras habladas tienen un poder creativo. La propia Torá describe la creación del mundo a través de la palabra divina. Cuando expresas una intención con claridad, estás alineando la atmósfera espiritual de tu hogar con aquello que deseas manifestar. Ahora quiero resumirte el procedimiento completo para que puedas aplicarlo de forma sencilla. El primer paso ocurre el viernes, varias horas antes del atardecer. Comienza a limpiar tu hogar con calma. Barre los pisos, organiza los espacios y prepara cada habitación. Mientras lo haces, mantén en tu mente la idea de que estás preparando un lugar para recibir bendición. El segundo paso consiste en retirar toda la basura antes del atardecer. En muchas enseñanzas cabalísticas, la basura representa energía estancada. Cuando se elimina antes del Shabbat, se libera espacio para que la energía nueva pueda entrar al hogar. El tercer paso sucede poco antes del atardecer del viernes. En ese momento se encienden 2 velas blancas.
Mientras las llamas se elevan, detente un instante y observa el ambiente de la habitación. Muchas personas perciben que la atmósfera se vuelve más tranquila y más cálida. Dentro de la tradición judía, se dice que ese cambio refleja la llegada de la presencia divina al hogar. El cuarto paso consiste en colocar los 2 panes sobre la mesa y cubrirlos con un paño limpio. Mientras lo haces, recuerda el símbolo de la doble provisión. Es un recordatorio de que la abundancia puede multiplicarse cuando existe confianza. El quinto paso es declarar tu intención. Colócate en el centro de tu casa y expresa en voz alta tu deseo de paz, prosperidad y abundancia. Siente cada palabra con sinceridad. El sexto paso es mantener el descanso durante todo el Shabbat. Durante ese tiempo dedica el día a reflexionar, compartir con las personas que amas, leer, conversar o simplemente disfrutar de la tranquilidad. Cada vez que aparezca la tentación de limpiar o reorganizar algo, recuerda que el descanso también forma parte del proceso. El séptimo paso llega el sábado por la tarde, cuando el Shabbat concluye. En ese momento puedes retomar tus actividades habituales. Antes de hacerlo, dedica un instante a agradecer. Agradece por la calma del día, por la bendición que ha entrado en tu hogar y por la nueva semana que comienza. Todo lo que has escuchado en este video es una parte del sistema completo. En el Código de la Riqueza Antigua, explico los 10 principios que forman este método paso a paso. Aquí has conocido solo algunos de ellos. Los demás profundizan todavía más en cómo alinear tu hogar y tus acciones con la energía de la prosperidad. Si decides comenzar esta práctica dentro de las próximas horas, podrías notar primero un cambio interno. Muchas personas describen una sensación de calma que no habían experimentado en mucho tiempo. La mente se vuelve más tranquila y la preocupación constante por el dinero comienza a disminuir. Durante los días siguientes, también pueden aparecer cambios externos. A veces surge una oportunidad inesperada, una conversación que abre una puerta o una solución que antes parecía invisible. Después de aproximadamente 30 días de practicar este ritmo semanal, muchas personas sienten que su relación con el dinero cambia por completo. Comprenden que la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo material. También depende de la forma en que el hogar se alinea con los ritmos espirituales que han sido respetados durante miles de años. Confía en el proceso. Permite que el ritmo del Shabbat haga su trabajo. Planta la semilla, cuídala con constancia y deja que el tiempo revele sus frutos. Ahora necesito decirte algo con mucha seriedad, porque esto no es un juego, y la forma en que apliques estos principios marcará la diferencia entre ver resultados o seguir exactamente en el mismo lugar. La primera advertencia es muy clara. No apliques esto a medias. He visto a personas decir que lo intentaron durante una semana y no pasó nada. Y cuando profundizo un poco más, descubro que limpiaron el sábado por la mañana porque no soportaban ver unas migajas en el suelo. Esas pequeñas acciones rompen el ciclo. Cuando interrumpes el proceso, vuelves al punto de inicio. Por eso es tan importante el compromiso. Necesitas aplicarlo de forma continua durante al menos 30 días, sin excepciones, antes de sacar conclusiones. La segunda advertencia tiene que ver con tu intención. Acercarte a esto desde la ansiedad o la desesperación por dinero debilita el proceso. En la enseñanza del Talmud se explica que quien persigue la riqueza de forma obsesiva suele alejarla, mientras que quien se prepara para recibirla crea las condiciones para que llegue. La diferencia está en la energía con la que actúas. Cuando te acercas con gratitud, con calma y con confianza, tu hogar se alinea de otra manera. Cuando lo haces desde la urgencia, desde la presión o desde la codicia, generas el efecto contrario. Este principio es más profundo de lo que parece, y tu intención influye directamente en el resultado. La tercera advertencia es sobre con quién compartes este conocimiento. No todo el mundo está preparado para entenderlo. Hay personas que reaccionan con burla, con rechazo o con una mentalidad cerrada.
Y cuando compartes algo valioso con alguien que no lo valora, esa energía se distorsiona. Sé prudente. Comparte esto con personas que realmente buscan mejorar su vida, que están abiertas a aprender y a aplicar. La forma en que manejas este conocimiento también forma parte del proceso. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo, porque aquí es donde todo encaja. En la Cábala se habla de un flujo constante llamado Shefa, que representa la abundancia que proviene de lo divino. Ese flujo está siempre en movimiento, no se detiene, no desaparece. La abundancia está disponible, fluyendo constantemente. El problema es que la mayoría de las personas no ha creado espacio para recibirla. Viven en un estado continuo de hacer, producir, resolver, limpiar, organizar, correr de un lado a otro. Su vida está llena de movimiento, pero sin espacios de recepción. Y cuando no hay espacio, la abundancia no tiene dónde quedarse. El Shabbat cumple una función muy específica en este proceso. No es solo un día de descanso. Es el momento en el que dejas de empujar para comenzar a recibir. Es el punto en el que abres un espacio real dentro de tu hogar y dentro de ti, para que ese flujo de abundancia pueda asentarse. Cuando ese espacio no existe, la energía pasa de largo. Sigue su camino. Llega a quien sí ha creado el lugar para recibirla. Quiero ser completamente honesto contigo. Hubo un momento en mi vida en el que dejé de aplicar estos principios de manera constante. La rutina se volvió exigente, los proyectos crecieron, las responsabilidades aumentaron, y comencé a pensar que podía prescindir de este proceso, que podía seguir avanzando sin detenerme. Lo que ocurrió no fue inmediato ni evidente, fue gradual. El dinero comenzó a fluir con más dificultad. Algunas oportunidades que parecían seguras dejaron de concretarse. La estabilidad empezó a sentirse más frágil. Era como una pequeña fuga que al principio pasa desapercibida, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Cuando volví a aplicar estos principios de forma disciplinada, todo comenzó a ordenarse nuevamente. Tomó algunas semanas, pero el cambio fue claro. Desde ese momento entendí que esto no es opcional si realmente quieres alinear tu vida con la prosperidad. Saber esto no es suficiente. Lo que marca la diferencia es lo que haces a partir de ahora. He visto este proceso en todo tipo de personas. Dueños de negocios, personas con empleos tradicionales, emprendedores que estaban comenzando desde cero. Lo que tenían en común no era su situación económica, sino su decisión de aplicar algo que al principio puede parecer fuera de lo común. Confiaron en el proceso, lo aplicaron con constancia, y los resultados llegaron de forma progresiva, estable y real. Y hay algo más que debes tener en cuenta. Hoy más que nunca, el contexto económico hace que estos principios sean aún más relevantes. Muchas personas sienten presión financiera, incertidumbre, preocupación constante por el dinero. Cuando todo alrededor parece inestable, tener un principio claro al que aferrarte cambia completamente tu forma de actuar. Por eso quiero dejarte 3 ideas muy claras para que te las lleves contigo. La primera es que el momento en que realizas tus acciones dentro del hogar importa. El Shabbat es un periodo en el que se protege la energía de la abundancia. La segunda es que preparar tu hogar antes de ese momento crea un espacio adecuado para que esa energía se mantenga. La tercera es que el descanso no es pérdida de tiempo. Es parte del proceso que permite que la prosperidad se estabilice. Ahora mismo tienes una decisión frente a ti. Puedes seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes, o puedes probar esto de manera consciente durante las próximas semanas y observar qué ocurre. Empieza este viernes. Prepara tu hogar. Establece tu intención. Respeta el proceso y observa los cambios. No necesitas creer ciegamente. Solo necesitas aplicar y ver por ti mismo. Hazlo con responsabilidad, con respeto y con una intención clara. Sigue los pasos tal como los has aprendido y permite que el proceso haga su trabajo.
Si este mensaje llegó a ti en el momento correcto, no lo ignores. A veces una sola idea, aplicada con constancia, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Ahora conoces un principio que ha sido respetado durante miles de años, y lo único que queda es que lo pongas en práctica y observes lo que sucede en tu propio hogar. Si este video te aportó valor y quieres seguir aprendiendo sobre estos antiguos principios de prosperidad, te invito a suscribirte al canal. Cada semana comparto enseñanzas que muy pocas personas conocen, pero que pueden transformar la manera en que entiendes el dinero, la abundancia y tu relación con lo espiritual. También te invito a compartir este video con alguien que esté pasando por un momento difícil con el dinero. Tal vez un amigo, un familiar o alguien cercano que necesita escuchar este mensaje hoy. A veces una pequeña enseñanza compartida en el momento correcto puede abrir una puerta que parecía cerrada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Te deseo paz en tu hogar, claridad en tu camino y abundancia en todo lo que emprendas. Nos vemos en el próximo video.